en la ley territorial amazónica los recursos que deben asignarse a estas provincias. Señala que ya no son necesarios los exhortos ni las comparecencias, sino iniciar juicios políticos a los funcionarios que han incumplido con las asignaciones para esta zona. En el uso de la palabra, el legislador Celestino Huizum. Quichua, guaranis, secoyas, amigmarume, Morona Santiago, Amazonía, esta hinjino de puacu, ahinyanuna, llame aumati, Morona Santiago, Amazonía Cuitri, Mashinyu, Ujuk, Unyatakaya Nunquiña. Señor presidente, colegas asambleístas, gracias por este espacio para poder expresar el sentimiento amazónico. Voy a ser breve. Los datos presentados por el colega Héctor Valladares, a quien hemos apoyado como grupo temático amazónico, así como también todos los asambleístas amazónicos para que se lleve este proceso de fiscalización sobre recursos que genera nuestra riqueza natural. La Amazonía ha dado muchos recursos al Estado ecuatoriano. Somos ricos justamente en petróleo, en minería, en las culturas vivas, como somos pueblos y nacionalidades. Tenemos hidroeléctricas, la ecología hermosa que la naturaleza nos brinda a todos los ecuatorianos. Sin embargo, los datos dicen otra cosa, que tenemos los peores indicadores en términos de desarrollo humano, que se traduce en pobreza, falta de educación, falta de salud. No tenemos hospitales de tercer nivel. La gente humilde y pobre, sobre todo de pueblos y nacionalidades que muchas veces son invisibilizados, no pueden llegar a hospitales de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, que muchas veces refieren los hospitales o centros y subcentros de salud, allá en la remota selva, allá en la selva donde se defendió la patria. Esas familias humildes, como es el cantón Tiwinza, por ejemplo, y mi cantón Taisha, donde se defendió con sangre esta patria, todavía no tienen hospitales, escuelas y colegios. Muchos de ustedes seguramente no conocen, solo para indicar, el puente sobre el río Morona, por ejemplo, no se ha construido por más de 30 años. Aquí más de 1.500 millones de dólares, que es una forma sistemática de atraco a la Amazonía. Las comunidades que están al otro lado del río Santiago, donde justamente están las trincheras como Teniente Hugo Ortiz, Tiwinza, Etza, que son los cuarteles donde se defendió, todavía no tienen un puente para poder transitar y movilizarse libremente. Esa es la realidad de la Amazonía profunda. Pero hoy siguen saqueando la minería, ya sea minería ilegal o legal, sin consulta previa a los pueblos y nacionalidades. Se sigue deforestando miles de hectáreas cada año. Están los datos allí. No hay discusión en términos técnicos, porque los datos son oficiales. Y lo que acabamos de escuchar son datos oficiales. Pero nadie se ha responsabilizado políticamente. Por eso coincido en el planteamiento precisamente que esta Secretaría Técnica de la Amazonía, CTEAC, como dije la vez anterior, se ha convertido también en un botín político de todos los gobiernos de turno. Hay un delegado o delegada, dependiendo de los gustos del gobierno de turno, para que sea el que mueva la cuestión política o politiquera en la Amazonía, ubicado a dedo, sin ningún control político, sin ningún proceso de fiscalización. Pero es la que mueve todo, canaliza, distribuye los recursos, de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a las afinidades políticas, de acuerdo a los afectos y desafectos con ciertos alcaldes o prefectos de las 6 provincias. Por eso es la desigualdad. La brecha de desigualdad sigue ampliándose más. Mientras los recursos llegan, muchas veces en los municipios, en las prefecturas, no son invertidos debidamente. Y esto es otro tema que también hay que atacar, el tema de la corrupción que existe en los gobiernos locales. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo.
Nosotros, al menos en mi caso particular en la provincia de Morona, Santiago, estamos dando seguimiento de cómo están utilizando los gobiernos locales los recursos que llegan a raíz de esta ley amazónica. Por eso, señor presidente, colegas asambleístas, es justo y necesario. Los amazónicos no pedimos caridad, exigimos justicia, demandamos derechos. Por eso quiero decir en esta tarde, amazónicos, hermanas y hermanos, pueblos y nacionalidades, y todo el pueblo amazónico, estamos luchando en este momento por la creación de las 4 universidades para 4 provincias amazónicas que todavía no cuentan con esta universidad. La ley amazónica es clara, pero la burocracia estatal todavía sigue limitando para que esto se cumpla debidamente. Por eso exhorto a través, desde esta asamblea, para que el gobierno nacional, así como lo han hecho con la provincia de Santo Domingo, de Táchilas, que se lo merecen, pero también los amazónicos, las provincias de Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, Orellana y Sucumbíos, tenemos los mismos derechos de contar con una educación superior de calidad, pública, como dice la Constitución, de calidad. Por eso, nuestro apoyo total a este informe de fiscalización. Nosotros no nos vamos a callar, los amazónicos. Hoy todos los asambleístas amazónicos hemos tomado la firme decisión de defender la Amazonía, pero sobre todo a los más humildes, para que de una vez por todas el Ecuador se convierta justamente en un país equitativo, un país de derechos, con justicia social. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Tiene la palabra la asamblea.